Queridos hermanos, estamos hoy en el domingo 11º de tiempo ordinario, empezando una nueva semana. Vamos a reflexionar las lecturas que nos marca la Santa Misa del día de hoy. Las lecturas que vamos a reflexionar hoy son: la primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 2 al 6. La segunda es de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Y el Evangelio es de Mateo, capítulo 9, versículo 36 y capítulo 10, versículo 8. En la primera y la segunda lectura más o menos tienen una misma estructura, hablando del pasado, presente y futuro. Por ejemplo, en la primera lectura habla del pasado, les empieza a recordar el Señor cómo lo liberó de la esclavitud de los egipcios, cómo tuvieron que pasar durante 40 años en el desierto de muchas situaciones para llegar al presente de ese momento en el cual Dios es cercano ya a ellos y empieza a caminar con ellos a través en su caminar ya para la tierra prometida, y les empieza a decir cómo celebrar la Pascua para que ya desde entonces su presente ahora sea no de un Dios lejano, sino de un Dios cercano que los acompaña siempre. Les dice como sobre alas de águilas los saqué. Las águilas son los animales las aves que vuelan más alto. Por eso les pone este ejemplo el Señor, como sobre alas de águila los saqué de todo eso para que hoy seamos un pueblo unido. Pero también en base a eso les habla de lo que puede ser su futuro. Dice: ustedes serán un especial tesoro, un reino sacerdotal, serán nación consagrada. ¿Cómo pueden lograr eso? Solamente tienen dos cosas que hacer: escuchar su voz y guardar su alianza. Eso es lo que nos dice la primera lectura. En la segunda lectura también San Pablo, en la carta a los Romanos, habla del pasado. Dice: cuando todavía estábamos sin fuerza para luchar contra el pecado, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, dice, no teníamos fuerza para salir del pecado. Ese era el pasado, esa era la mancha que traíamos. Pero en el presente dice: ahora ya justificados por la sangre de Cristo, estamos listos para caminar rumbo hacia nuestra salvación. O sea, si en el pasado de la primera lectura era el rescate de la esclavitud de los egipcios, el pasado que menciona San Pablo es el rescate de la esclavitud del pecado. Y si en el pasado fue a través de la cercanía de Dios Padre haciéndose cercano a su pueblo, en ese presente era a través de la sangre preciosa de Cristo como eran liberados de ese pecado. Y en el futuro, dice San Pablo, seremos salvos por Cristo. Él nos salvará del castigo final. Ese es el futuro que nos espera. Pero también, así como la primera lectura habla de dos requisitos, que es escuchar su voz y guardar su alianza, hoy San Pablo dice, para esto necesitamos ser amigos de Cristo. Dice: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta razón, estando ya reconciliados, seremos salvos si caminamos con Él? O sea, ser enemigo de Cristo es vivir en el pecado, porque eso es rechazarlo. Y ser amigo de Cristo es caminar practicando y participando de la vida de Cristo. Esa es la relación que hay entre estas dos lecturas. Y de alguna manera ellas nos llevan a lo que marca el Evangelio de hoy, de San Mateo. Porque en Cristo se cumple lo que dice la lectura del Antiguo Testamento. Gracias a Él, gracias a Cristo, entonces ya podemos llegar a ser una especial tesoro para Dios. Podemos ser reino sacerdotal y nación consagrada, gracias a que Cristo trajo eso para nosotros. Pero también hay que cumplir la alianza, pero ya no la alianza tal como lo dice la primera lectura, sino la alianza llevada a la plenitud del amor, que es lo que Cristo nos ha dicho. Ahora, dice la primera lectura el Evangelio muy hermosamente. Dice: en aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellos porque estaban extenuadas y abandonadas, caminaban como ovejas sin pastor. Esto, mis hermanos, es algo muy actual. Hoy el mundo parece que anda como oveja sin pastor, anda extraviado. Y por eso Jesús sabía
que lo que sucedía en ese momento, lo que él veía en ese momento, era algo que iba a seguir pasando. Durante toda la historia de la humanidad, las ovejas nos alejamos a veces del pastor. Jesús sabía que él se tenía que ir, tenía que regresar al Padre y por eso necesitaba ayuda. Y hoy viene el llamado misionero de 12 apóstoles que Jesús elige, que vienen aquí los nombres que conocemos, y los envía con la misión de mostrarles el camino a su pueblo, de conducirlos por el buen camino y regresar al buen camino a aquellos que se han alejado. Hoy también es muy actual esto que dice el Evangelio. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que mande trabajadores a su mies. Hoy en día hacen mucha falta sacerdotes. Cada vez son menos ordenaciones que hay. Yo trabajé 30 años en el seminario de Monterrey en el área de psicología y me da tristeza ver cómo en aquellos años veía el seminario lleno de muchachos estudiando que querían ser sacerdotes. Hoy cada vez las generaciones son más cortas y eso es lo que me entristece. Necesitamos rogar, porque cuando necesitamos un sacerdote y que no lo encontramos disponible, a veces criticamos que este sacerdote nunca está y aquel no, cuando lo necesitamos no viene. Es mucho el trabajo de pastoreo que hay y son pocos los sacerdotes disponibles. Hoy en día también está el diaconado permanente del que yo formo parte, están las religiosas. Hay muchas personas que somos parte de esos trabajadores de la mies que tenemos que tratar de ayudar a la gente a retornar al buen camino. Pero mi hermano, tú no estás exento de eso. Nosotros somos llamados a regresar a ser lo que fuimos en la creación. Fuimos creados como imagen de Dios. El pecado de Adán y Eva nos separó de esa amistad con Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían sacrificios para pedir el perdón de los pecados del pueblo y los del mismo sacerdote. Pero era necesario que fuera Cristo mismo, que fuera Dios mismo quien con su sangre limpiara ese pecado y podamos entonces ya ser parte de nuevo de esa semejanza con Dios. Pero seguimos alejándonos de Él, seguimos cometiendo pecados, seguimos siendo frágiles y necesitamos sacerdotes que nos reintegren a la amistad de Cristo a través del sacramento de la reconciliación. Pero también necesitamos, mis hermanos, que nosotros, en este caso, bueno, yo también formo parte ya del clero, pero los laicos comprometidos, los laicos bautizados, el bautismo nos hace partícipes también del sacerdocio de Cristo, pero de un sacerdocio que se llama común de los fieles. Nosotros también tenemos la obligación de ayudar a esas ovejas que se han descarriado, esos que andan como ovejas sin pastor. Nosotros también tenemos la obligación de acercarlos nuevamente a través de este sacerdocio común de los fieles. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo hemos dicho muchas veces y hoy lo recalco, que seamos imán, que nuestro caminar por el buen camino les indique a ellos dónde está ese camino al que tienen que regresar. Que seamos un imán, que nuestro testimonio los haga acercarse de nuevo a Dios. Que el ver nuestro compromiso y nuestra vida y que el ver cómo seguimos adelante a pesar de las adversidades, porque vean cómo Dios nos saca de todas las situaciones difíciles, no liberándolas de ellas, como lo hemos dicho, sino fortaleciéndonos en su amor para que con la cruz de Cristo podamos salir vencedores de todas las cosas que la vida nos ofrece. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Les pido hoy en forma muy especial que hagan mucha oración por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones diaconales, por las vocaciones religiosas y sobre todo que hagamos mucha oración porque tengamos cada vez más familias cristianas que quieran vivir los valores evangélicos y que seamos testimonio para que los jóvenes de hoy y otras personas puedan también aceptar ese llamado misionero de Cristo. Todos somos miembros de esa nación consagrada y de eso debemos de sentirnos privilegiados, porque no es algo a lo que tengamos derecho, es algo que Dios nos regala por su gratuidad y por su amor. Que hoy, domingo, Día del Señor, Él se haga presente en tu vida
y que pueda tocar tu corazón para que puedas sentir su amor, sentirse amado por Él. Lo he dicho otras veces, no es lo mismo saberse amado que sentirse amado. Siéntete amado por Dios porque es una realidad. Dios te ama. Cristo con su sangre limpió nuestros pecados. No permitas que el pecado nuevo, actual que cometemos hoy nos aleje de Dios. Recuerda que somos frágiles y podemos caer. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero lo he dicho otras veces y lo recalco hoy. No es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Cuando caes en el pecado, pero te agarras de la mano de Dios para seguir luchando por tu santidad, sigues siendo amigo de Dios. Pero cuando vives en el pecado, con plena conciencia de lo que estás haciendo, entonces te vuelves enemigo de Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser amigo de Dios o ser enemigo de Dios? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama. Cuídate mucho, que estés bien. Te mando un fuerte abrazo. Tu amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Cuídate mucho, que estés bien.